bienvenidos a un nuevo capítulo de La Historia en Minutos, una iniciativa que lleva el Archivo General de la Nación con la finalidad de que podamos acercar a la sociedad dominicana la historia y la cultura. Muchísimas gracias por unirse a nosotros en esta nueva entrega. El día de hoy nos acompaña la señora Teresa Espaillat, combatiente de Abril, para conversar sobre la participación de las mujeres en esta revolución. En el capítulo anterior, el doctor Roberto Casá, historiador y director del Archivo General de la Nación, estuvo conversando con nosotros sobre la Guerra de Abril. Y dentro de los puntos destacados en esta conversación que pude sostener con él enfatizó el papel de la mujer en la Guerra de Abril. Por eso hoy la recibimos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a conversar con nosotros sobre este importante tema, señora Teresa. Gracias. Bueno, digamos que dentro de ese panorama que presentó el doctor Roberto Casá, que habló de los antecedentes y de lo que sucedió, dentro de lo que sucedió estábamos las mujeres. Así es. Desde el mismo 24 de abril en la tarde, cuando Peña Gómez habló y desencadenó lo que sucedió, que inicialmente iba a ser un contragolpe más, ¿verdad? Pero que la participación popular cambió los acontecimientos, transformó lo que iba a ser un golpe de Estado para reponer la Constitución y el gobierno de Bosch en un movimiento insurreccional que en 4 días se había hecho muchísimas cosas. Ahí estábamos las mujeres desde el primer momento. Incluso teníamos que buscar, porque justamente la Constitución del 63 establecía por primera vez la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por tanto, teníamos intereses ahí, además de los generales del país y de la lucha por la democracia. Ahí estábamos las mujeres desde el primer momento. Excelente. En una situación en que aún había mucho grado, un alto grado de insubordinación todavía de las mujeres, un alto grado de segregación, incluso en las organizaciones profesionales, políticas, sindicales, estudiantiles. Había lo que se llamaba encargada de asuntos femeninos, es decir, los temas de las mujeres segregados, como si no hubiesen sido general, aunque sí las mujeres tienen cuestiones particulares, pero estábamos segregadas. Nos tomó así los acontecimientos de abril, con ese nivel todavía de insubordinación, de segregación, de separación, en que la mentalidad colectiva todavía se creía que habían tareas de hombres y mujeres y que eso estaba ligado a ser hombre o ser mujer. En esa situación nos encontró la guerra. Yo pienso que estuvimos ahí, eso es lo primero, las mujeres estuvimos ahí. Inicialmente, a partir del 28, cuando cambia los objetivos iniciales del movimiento, cuando la llegada de la invasión de los Estados Unidos transforma la Revolución de Abril, también guerra de abril o guerra de resistencia, transforma los objetivos iniciales de Bosch, de la Constitución del 63, y se transforma en una guerra patriótica, en una guerra de resistencia contra las tropas de los Estados Unidos. Ahí también estuvimos las mujeres. No solo eso, yo soy comparona y digo alguna vez que sin nosotras la resistencia hubiese sido más difícil. Yo no digo que no hubiera resistencia, pero el papel nuestro fue fundamental e facilitó más la resistencia contra las tropas de intervención. Muy bien. Y agradeciendo este contexto que usted nos ofrece y conociendo cuál era la realidad de la mujer y cómo la mujer se veía todavía en ese momento, aparte de los, vamos a decir que de los temas generales que eran de todos y para todos, ¿cómo llega usted, señora Teresa, a estar activa, a ser una combatiente, una militante? Yo la veo en las fotos que nosotros tenemos aquí en el Archivo General de la Nación, en marchas, inclusive en primera línea. ¿Cómo llega usted a involucrarse?
Llegué, yo era militante de izquierda, tenía esa condición, venía ya también de un compromiso de militancia, con alguna experiencia desde la dictadura de Trujillo. Entonces ya yo tenía compromiso con la lucha de mi país, comprometida como joven de mi época activamente en la lucha. Por tanto, yo estaba ahí, tenía que estar ahí y estuve ahí desde las 3 de la tarde del 24 de abril en el Parque Independencia, en ese conato, inicialmente conato de la masa popular bajando, la gente del pueblo bajando, hombres y mujeres llamando al retorno de Bosch y de la Constitución del 63, que fueron las dos consignas que movilizaron a este país durante esos 4 días. A partir de ya del 28 de abril, en que sí había que organizarse, pues inicialmente hubo mucha confusión, pero la inmensa mayoría, yo entre ellas, estaba decidida que no había que rendirse, que no había que guardar las armas, que había que seguir luchando y había que organizarse. Ya desde el 25 en la mañana, mujeres como Magali Pineda, Sagrada Bojosa, Cristinita Díaz, estoy hablando de lo que conocía de la militancia en el 14 de junio, comenzaron a hablar de la necesidad de organizarnos, de organizar redes, y ahí no lo pedían a las mujeres, redes de abastecimiento, de alimentos, de medicina, de ropa, de buscar lugar donde estaba, porque los 4 días anteriores estábamos en la calle sencillamente. Comienza a organizarse, comienza a agruparse la gente por múltiples razones, a agruparse por razones geográficas, porque tú conocías a alguien, porque te abrieron la puerta. Y en el caso de las catorcistas, nosotros nos dispersamos por toda la geografía de donde se estaba combatiendo, desde la zona norte hasta Ciudad Nueva. Cuando llegaron la invasión de los Estados Unidos, pues dividieron a los combatientes en 2, con un ardí que para ellos les funcionó, nos separaron, nos dividieron. Las mujeres entonces desde el primer momento estuvimos involucradas inicialmente en la búsqueda de comida, inicialmente en eso, en organizar las redes de alimentación. Una tarea que a mí me gusta señalar y en ponernos pantalones, porque una de las cosas, no era tan común el pantalón en esa época, por tanto, aceleradamente a buscar ropa que fuera adecuada a la nueva situación. No era para parecernos a los hombres, sino por la comodidad, la comodidad que implicaba una falda en una situación como la que estábamos viviendo. Pues primero esas redes y después ya en los comandos las diversas tareas que se derivaban. La historiadora Carmen Durán siempre dice que esas tareas que vemos como tareas tradicionales de la mujer, como fregar, planchar, lavar la ropa, cocinar, se convierten en una situación de guerra como la que estábamos, en tarea de apoyo logístico a la guerra. O sea que también tenemos que valorar la cantidad de mujeres que en Ciudad Nueva, en la zona norte, estuvieron ahí, que no se fueron de la ciudad, que se quedaron ahí cocinando y eso eran tareas de guerra. La inmensa cantidad de mujeres que del interior del país vinieron a integrarse, a cocinarle a sus hijos, a su marido, a sus novios, pero vinieron para acá, no se quedaron en su casa. Todo eso hay que valorarlo profundamente. Y Carmen insiste mucho en eso, que esas eran tareas de apoyo logístico a la guerra. En eso estuve yo desde los primeros días, incluso cocinar, hacer unos locrios de sardina malísimo, pero se lo comían con gusto, ¿verdad? Hacía hambre y se lo comían. Y después tareas que fueron surgiendo en el mismo proceso que a lo mejor podemos detallar en cualquier momento. Claro que sí. Y creo que, aunque nosotros lo vemos, y como usted bien menciona, pudieran verse como las tareas básicas del día a día, ¿quién puede resistir o hacer resistencia si no se ha alimentado?
si no tiene las condiciones necesarias como para poder enfrentar ese momento. O sea que me parece sí que sin duda es de mucho valor cómo las mujeres se integraron. Ese proceso de organización que usted mencionó al inicio, ¿cómo lo logran en un momento de prácticamente mucho caos, de mucha inestabilidad? Sí, pero las fuerzas sociales buscan la manera de organizarse. O sea, de esos 4 días intensos de insurrección, pues sí, ya vinieron los reagrupamientos. Apareció el comando como una organización propia de la guerra. Y a partir del comando se organizó la vida, se organizó la resistencia, se organizó el combate, se organizó la distribución de los alimentos de manera justa y sobre todo equitativa. Surgió el comando. Entonces el comando de allí, el comando central, comando que luego fueron tomando el nombre de los compañeros que caían, por ejemplo. También había comando por la ubicación geográfica, el comando de Barahona, el de Samaná, el de La Vega. Entonces, si venía una gente de un pueblo que no tenía familia aquí, ¿dónde llegaba? A su comando, al de su pueblo. Entonces eso fue interesante también, cómo se organizaron los comandos y cómo nos distribuimos en los distintos comandos y cambiando de uno a otro también. Claro que sí. Las mujeres que iniciaron, usted mencionó al principio a la señora Sagrada Bujosa. Ustedes venían de conocerse anteriormente por su lucha antitrujillista, sí, y luego se identifican con esta causa y deciden unirse a las demás. Pero ¿quién eran las demás? Decidimos unirnos a la gesta, a lo que estaba sucediendo, a los acontecimientos. Sí, veníamos de la militancia también y de la lucha contra los remanentes del trujillato y de una militancia activa. Sí, nos conocíamos y otras nos encontramos ahí. O sea, a lo mejor no nos habíamos tratado, pero ya ahí estábamos en una causa común. Y eso fue muy unificador también, con gente que tú no conocías y estábamos luchando por lo mismo, estábamos compartiendo el espacio. Por tanto, era natural que se estrechara la relación entre nosotras. Al inicio, usted mencionó de cómo la mujer quizás no se le daba tanta participación. ¿Tomaron los demás grupos bien o lo aceptaron inmediatamente la participación activa de la mujer? Bueno, no la tenían que aceptar obligado, la tenían que aceptar porque estábamos ahí. No era un hecho que estábamos participando, pero claro que hubo oposiciones radicales incluso entre nosotras mismas en diferenciar tareas, pero hubo hombres ahí formidables que siempre hay que mencionar que insistieron desde el principio que estábamos haciendo lo mismo, que estábamos luchando en igualdad, que teníamos que estar en los organismos de dirección, que no le lave la ropa a esa, que la lave él, que cocine también. O sea, hubo también compañeros valiosos que sí reconocían lo que estábamos haciendo las mujeres y que lo entendían perfectamente. Inicialmente intentamos organizarnos como mujeres, como grupo, pero eso duró 2 o 3 días. Las mujeres luego nos dispersamos por todos los comandos del distrito, la inmensa mayoría de las mujeres. E hicimos tareas diversas. Yo siempre digo que hicimos desde brindar café, que era importante, secarle el sudor a un combatiente, una viejita, recuerdo yo, impresionante, no había cámara para eso. Ve mi niño y le secaba el sudor a un combatiente, eso tiene valor. Claro que sí. Entonces nosotros hicimos de todo, desde secarle el sudor a un combatiente hasta tomar el fusil. Muchas tareas hicimos las mujeres, muchísimas, diversas, las que demandaba la situación en ese momento. Trasladar armas, esconder compañeros, viajar al interior, de enfermería tradicional de las mujeres, pero se necesitaba, de organizar las manifestaciones. El 16 de agosto, un desfile extraordinario, grande, en que las mujeres tuvieron una participación en la organización, en los hospitales,
en múltiples tareas trabajamos las mujeres. También estuvimos en la Academia Militar 24 de abril, incluso como instructora y como participante, y eso eran tareas que se demandaban en ese momento. Antes de que lleguemos al final de esta entrevista, me gustaría saber cuál es el legado, y quiero que aquí sí dediquemos un tiempo especial a conversar sobre cuál es el legado que queda para las mujeres, o sea, cómo nosotros podemos ver la Guerra de Abril, la participación de la mujer en ese momento y en ese hecho histórico que todos reconocemos como importante y trascendental para nuestro país. El doctor Casas habló del legado. A mí me gusta, por ejemplo, el doctor Casas plantea cómo aumentó la guerra, permitió el aumento de la conciencia social, de la conciencia política en la población general. Yo voy a particularizar en las mujeres. Posiblemente hay un antes y un después de la Guerra de Abril con relación a lo que hicimos las mujeres, en el sentido de que cambió la visión de la segregación, de que cambió la visión de que habían tareas separadas. Nos aportó, sobre todo en la Academia Militar 24 de abril, en que estábamos las mujeres en igualdad de condiciones en todos los sentidos, en el nivel de los ejercicios de dificultad, en la misma trinchera, del mismo ancho, las alambradas eran del mismo ancho para hombres y mujeres. Por tanto, la guerra aporta el espacio de igualdad. No creo que de ahí salimos reconociendo que todos éramos iguales, pero fue un espacio que permitió la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es un legado importante. Otro legado es que se acabó la segregación de los partidos y de las organizaciones por rama femenina. La mujer comenzó a actuar en otras condiciones de igualdad. Falta mucho todavía, ¿verdad? Aún así, pero sí aportó ese espacio de igualdad. Y como si las mujeres tendríamos que estar manifestando siempre y diciendo lo que hacemos, que hay que cacarearlo, por cierto. Demostramos que podíamos hacer tareas y roles no tradicionales de la mujer. Muy bien. Queremos agradecerle a la señora Teresa Espaillat, combatiente de la Guerra de Abril, por acompañarnos, por decir que sí, para conversar con nosotros y que podamos visibilizar el papel de la mujer no solamente en la Guerra de Abril, esperamos que luego podamos continuar viendo la participación de la mujer en todo el proceso histórico de nuestro país. Los invitamos a ustedes a que hagan clic en la campanita para que puedan recibir las notificaciones siempre que tengamos un nuevo contenido y que también estén atentos para la segunda parte de este tema de la participación de la mujer en la Guerra de Abril. Muchísimas gracias y hasta una próxima entrega.